Olimpiadas de París en 1924. Liddell sorprendió al medio cuando se negó a correr la prueba de los 100 metros, su verdadera especialidad, porque se efectuaría el día domingo, el día del Señor. Pero 5 días después ganó la de los 400 metros y cuando se preparaba para esta carrera, su masajista le pasó una nota en donde estaba escrito el texto: yo honro a los que me honran, que se encuentra en 1 Samuel 2:30, y efectivamente Dios honró a Liddell, ganó el oro olímpico, se convirtió en un héroe popular en Escocia y fue elogiado además por su congruencia como cristiano. Como sus padres y hermanos, sirvió en China como misionero, y durante la invasión japonesa en los años 30, a pesar del peligro, se quedó en el país para pastorear a la naciente iglesia china. Murió en un campo de prisioneros en febrero de 1945. Durante 53 años se desconocieron los detalles de su muerte, pero durante las Olimpiadas de Beijing, su captor, el gobierno de la República Popular de China, dio los detalles de su muerte. Resulta que como británico, él tenía el derecho para salir del campo de prisioneros si lo hubiera querido, pero cambió su lugar por una mujer embarazada, quedándose de esa manera. Obviamente, hermanos, Liddell fue mayormente honrado después de esto. Es claro que la figura del atleta es poderosa e instructiva, y no es extraño que el apóstol San Pablo lo utilizara para hablar de la carrera cristiana, una carrera de la que el apóstol San Pablo decía: todos debemos participar, una carrera que todos debemos correr. ¿Cómo se corre esta carrera? La respuesta se encuentra en las exigencias de cada etapa de la formación de un atleta. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo decir algunas cosas sobre este personaje en particular. Eric Henry Liddell fue un misionero reformado de origen escocés que nació en China. Cuando finalmente en las Olimpiadas de Beijing se recordó a Liddell, algunos chinos decían: pues debe ser reconocido como chino porque nació aquí y su medalla debe atribuírsele a China. La otra cuestión es que en la película Carros de Fuego hay un tinte de antisemitismo porque el principal rival de Liddell era un corredor judío, y hay un tinte ahí de antisemitismo hablando de los celos y la rivalidad del judío. Lo cierto es que al margen de estas cuestiones, muchas de las cuales están novelizadas, es decir, forman parte de un argumento que según los escritores debe ser más atractivo o más impactante. Él era un hombre congruente que cuando China fue invadida por Japón, decidió quedarse en el país a pesar de que la mayoría de los extranjeros lo abandonaron, porque su responsabilidad era pastorear a la naciente iglesia china. Fue un campo de prisioneros donde cambió su lugar por una mujer y murió en el año 1945, cosa que finalmente el gobierno de China reveló, honrando la memoria de un hombre congruente como él. ¿Cómo se corre la carrera cristiana? La figura que el apóstol San Pablo utiliza, la figura de un atleta, nos ayuda a entender las etapas por las que pasamos en la formación como discípulos de Cristo, que coinciden exactamente con las etapas de la formación de un atleta. La primera etapa es la de la iniciación. El uso, hermanos, de alegorías es algo relativamente frecuente en la tradición judio-cristiana. Hoy en día la seguimos usando porque nos ayudan a ilustrar de manera tangible conceptos espirituales. Moisés y los profetas las utilizaron y lo mismo hizo el Señor Jesús. Pero el abuso de las analogías entraña también peligros. Pablo acuñó, por ejemplo, la analogía de Adán y Cristo
diciendo que la desobediencia de Adán trajo la muerte al mundo y la obediencia de Cristo trajo la vida. Romanos capítulo 5, versículo 14. Pero Irineo de León introdujo la analogía de Eva María, diciendo que Eva introdujo el pecado en el mundo, pero María introdujo la salvación, convirtiéndola prácticamente en corredentora. Y de allí los peligros, hermanos, del abuso de las analogías. No es extraño que Carlos Spurgeon dedicara un capítulo en su libro Discursos a mis estudiantes al tema de la alegorización en la predicación. Por alegorización entendemos la acción de interpretar, imaginar o simbolizar significados que trascienden el sentido llano y natural de un texto. Spurgeon usó y defendió la legitimidad de la alegorización, mientras que se utilizara dentro de límites bien delimitados. Una de las figuras que Pablo utilizó en estas cartas fue la del atleta, como vemos en 1 Corintios 9, 24 al 27 y 2 Timoteo 2, 2 versículo 5. Esta figura es perfectamente compatible con nosotros porque el deporte constituye un fenómeno universal. Sin exagerar, el deporte es en la actualidad la actividad física más importante en el mundo. Pero el primer contacto de un niño con el deporte es simplemente a nivel de espectador. Es necesario que establezca modelos. Esta es la etapa en la que los niños dicen: yo soy fulano de tal, y piden que sus padres les compren la camiseta que lleva el nombre y el número del jugador en alusión. Hoy día encontramos niños que dicen: yo soy el Chucky, y gracias a Dios, porque no hace mucho tiempo había niños que decían: yo soy el Cuau. Bueno, la hermana Silvia Saldívar es hija de pastor, y durante su infancia creció jugando en las instalaciones del templo que su padre pastoreaba. Cuando veo a mis nietos, cuando veo a los hijos a los jarochitos, a los hijos de las hermanas jugando aquí, jugando aquí, recuerdo, son los dueños del templo. Y hacen ruido, y hacen travesuras, pero están aquí. Los tenemos aquí, qué bendición. Bueno, la hermana Silvia creció en las instalaciones del templo de su papá, y uno de sus juegos favoritos era jugar a la iglesia. Se juntaba con sus primos, y entonces uno de sus primos era el pastor y ella era la esposa del pastor. Cantaban, oraban, predicaba el primo y recogían las ofrendas. Años después, uno de los primos le preguntó: oye Silvia, yo tengo una pregunta. ¿Y de las ofrendas que dábamos en ese tiempo, a dónde fueron a parar? Y dice la hermana Silvia: eran para el pastor y para su esposa. Ofrendas que terminaron en dulces, obviamente, pero era el juego que ellos jugaban. Obviamente esto sucede, y hermanos, nuestra expectativa es que nuestros hijos empiecen a participar en la vida de la iglesia como testigos, con la esperanza de que algún día se conviertan en participantes activos de la obra. A mí me emociona tremendamente cuando veo a Perlita, cuando veo a Abby, cuando veo a las niñas que en algunos años fueron alumnos en la escuela bíblica de vacaciones y hoy en día no podría funcionar sin ellas. Vemos cómo las espectadoras se convirtieron en participantes activas, haciendo o encarnando, materializando esta bendición. Tal vez los niños empiecen jugando al coro de la iglesia, pero nuestra expectativa es que lleguen a ser actores conscientes y comprometidos en comunidades cristianas. La etapa de la iniciación es aquella a la que se refiere Proverbios 22:6, cuando dice: entrena al muchacho para su propio camino. Hay dos cosas que debo decir sobre este texto. La primera es que el verbo que Reina Valera 60 traduce como instruye, el verbo hanaj, significa básicamente inaugurar o consagrar.
es el mismo verbo que se utilizó para la reconstrucción de los muros por parte de Nehemías o la dedicación del templo de Esdras, cosas que encontramos en Nehemías 12:27 y Esdras 6:16. El nombre Hanukkah, la fiesta judía de la dedicación, proviene de esa misma raíz. Entrenar aquí significa entonces imbuir al niño con hábitos y sensibilidades que perduren durante el resto de su vida. La segunda cosa que debemos decir es que el pronombre su aquí no alude a Dios, es decir, no dice instruye al niño en el camino de Dios, dice instruye al niño en su propio camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, decía sobre este texto: la época de la niñez y de la juventud es la época para la instrucción del camino que se ha de seguir en la vida. Este camino es ante todo el camino de la rectitud moral, pero también se aplica la senda muy apropiada para cada individuo según su capacidad, habilidad y buena inclinación. En otras palabras, Matthew Henry decía que el niño debe buscar su propio nivel y su propia inteligencia, su propia personalidad y con su sensibilidad, y no reprimir de ninguna manera sus inclinaciones innatas en favor de aquellas que nos gustaría que poseyera, a menos lo que nosotros quisiéramos que llegara a ser. Cuando digo esto recuerdo al hermano Max Camacho, un pastor y consejero matrimonial y personal. Él creció con un tío y el tío decidió que quería que él fuera médico y lo mandó a la escuela de medicina, aunque él no estaba muy convencido. Cuando terminó la carrera de medicina, le entregó el título al tío y le dijo: tío, gracias, pero yo siempre he querido ser pastor. La carrera de medicina no le estorbó de ninguna manera, le sirvió en el ministerio. Tiempo después pasó por un hospital a hacer una visita y vio un anuncio de un taller de tanatología y entró a tomarlo. Tanatología es esa disciplina que nos ayuda a manejar los procesos de duelo, cosa que él hizo, y no solamente se especializó en eso, sino que se formó en psicología, y hoy día parte de su ministerio es aconsejar a personas no creyentes, es atender a pacientes y es pastorear también a creyentes y a no creyentes, convirtiéndose de esa manera en médico de cuerpos y almas. Empezó con algo que no quería, que no deseaba, pero a final de cuentas de ninguna manera le estorbó. Y cualquier capacidad que usted tenga, con todo respeto, si es panadero, si es albañil, si es profesor, si es ingeniero, son recursos para usarse en el reino de Dios y para su gloria. Matthew Henry lo sabía cuando dijo: todo lo bueno en religión, ciencia y conocimiento práctico en la juventud se aprende y será de buena base para el crecimiento mental y espiritual, de forma que no sea parte del buen curso, sino que siga creciendo en él. Lo que Matthew Henry decía es que cualquier capacidad innata que nos ha dado Dios debe desarrollarse para su gloria. Debemos recordar el fin último del hombre, es glorificar a Dios y disfrutar para siempre de él. Pero en la formación de un atleta y en la formación de un cristiano hay una segunda etapa, la etapa de la práctica. El siguiente paso en la formación de deportista es enseñarle la mecánica y las reglas del deporte para que el juego tenga sentido para él. Un espectador debe saber cuál es el objetivo de su disciplina, cuáles son las reglas básicas y cómo ganar legítimamente, pues de otra manera no se interesará en algo que no puede entender. Don Francisco Gabilondo Soler, Cricri, decía que él no entendía el fútbol americano. Decía: para mí es un grupo de señores que se visten de marcianos, se juntan, hacen una rueda, corren y se caen para volverse a juntar y volver a hacer una rueda. Dice: no le encuentro ningún sentido a ese deporte. Obviamente
hay algo de intolerancia cultural ahí también. Pero hermanos, en un sentido tenía razón. Si no conocía las reglas o el propósito del juego, para él no tenía ningún significado. Guardando el sentido de proporción, ocurre exactamente lo mismo en la vida cristiana. El cristiano, hace algunos años, un grupo de jóvenes de nuestra iglesia formaron un equipo de fútbol femenil y se acordó un partido con un equipo de una comunidad donde la iglesia tenía una obra misionera, el Llano de la Rochera. Allá había un equipo de fútbol y nuestro equipo fue a jugar allá. En ese tiempo pusieron de portera a Blanquita y ella nunca había jugado fútbol. Le dijeron: mira, Blanca, es muy fácil, se trata de agarrar la pelota y que nadie te la quite. Ok, empezaron a jugar, agarra la pelota, se le vienen encima las atacantes y corre y se mete a la portería con su pelota. No es necesario decir que quedaron como 20-0, ¿no? Porque no entendían las reglas del deporte. Es necesario que entendamos cómo funciona para que tenga sentido. Bueno, lo mismo pasa en la vida cristiana. Se trata, hermanos, de entender de qué se trata la vida cristiana. No basta con saber cuál es la mecánica. En los estadios los jugadores son insultados por cometer errores que los insultan los cometerían peores. Criticamos al deportista porque no hizo tal jugada, cuando si nos pusieran en su lugar haríamos el mayor ridículo. En esta etapa, en los círculos especializados, se identifican diferentes etapas en la instrucción deportiva de un niño, y se empieza con la llamada formación multilateral, que tiene como propósito desarrollar las más variadas formas de coordinación y familiarización con los diversos elementos del pensamiento táctico. La siguiente etapa se denomina formación específicamente deportiva, cuyos objetivos son el desarrollo de las destrezas y habilidades específicas, el desarrollo del pensamiento táctico específico y el aprendizaje de técnicas particulares del deporte elegido. Ese es también el momento en el que empieza a desarrollarse la identidad de equipo. En esta etapa, el papel de los padres es indispensable en la formación. Del mismo modo, en esta etapa, un niño necesita ser apoyado en su desarrollo espiritual. Es muy raro que un niño o un joven pueda madurar como cristiano sin el apoyo de sus padres. Es la razón por la que cuando un niño quiere bautizarse, vemos si tiene apoyo de su familia. Si sus padres son creyentes, si le dan testimonio y el niño quiere bautizarse, está bien. Pero si es un niño que no tiene padres cristianos, le decimos espérate para que madures un poco más y puedas tomar tu decisión, porque sabemos que no tiene un marco de apoyo o de referencia, no tiene una red familiar. En esas condiciones, hermanos, pasa exactamente lo mismo en la vida cristiana. En algún momento el creyente descubre que, como dijo Juan en su primera carta, el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Descubre que el yugo del Señor y su carga es ligera, y descubre el gozo de la obediencia y la alegría del servicio, los beneficios de la disciplina y la bendición de la comunión fraternal. No sé si exista algo a lo que podamos llamar envidia santa, entre comillas, pero si existe, yo la he sentido varias veces. Quisiera haber crecido en una familia evangélica, contado con la bendición de una iglesia que me enseñara la Biblia, haber conocido la bendición de la comunión fraternal, el amor y la aceptación de personas que no son de mi familia, y me hubieran demostrado, sin embargo, con su trato, el amor de Dios. Seguramente todo joven cristiano cuyo testimonio despierta interés en algún amigo no cristiano ha escuchado preguntas sobre lo que hace, por qué lo hace y sobre las motivaciones para hacer lo que no hace. Pero muchos de esos jóvenes
no creyentes, resulta tan extraño pensar que alguien pueda vivir así, una vida verdaderamente cristiana, pero cuando ve que es posible, puede llegar a anhelar vivir también esa experiencia. En el seminario tuve un compañero, el pastor Sergio Urbano, que ahora pastorea en la ciudad de Monterrey, y su padre era profesor del TEC de Monterrey, él estudiaba allí. En algún momento, cuando se veían en los pasillos del TEC, se acercaba a Sergio, besaba a su padre en la mejilla y su padre también, y uno de sus compañeros vio eso y fue como un golpe de bate en la cabeza. Él odiaba a su padre, no podía tolerar su presencia, y ver que un muchacho se acercara públicamente y besara a su padre en la mejilla fue algo que lo trastornó, y le preguntó: ¿por qué haces eso? Y entonces Sergio pudo compartirle el evangelio, y finalmente el muchacho escuchó las razones de su conducta. Y un joven cristiano, no cristiano, puede parecerle raro que un cristiano viva así, pero cuando ve que es posible, en algún momento puede ser tocado y llevado a los pies de Cristo. Hay una tercera y última etapa en la formación de un atleta y en la formación de un cristiano, y es la etapa del compromiso total. Esta última etapa en la formación de un deportista es en la que se le llama la etapa del rendimiento puro. Aquí el jugador se ha preparado para rendir al máximo sus posibilidades en el deporte que ha elegido y se dedica exclusivamente a él. La formación de un deportista fue de lo general a lo específico. Las primeras etapas fueron modelos de trabajo global sin especialización de ningún tipo, para vivir la mayor cantidad de experiencias y practicar la mayor cantidad de movimientos posibles. Pero poco a poco se va especificando el trabajo hasta la edad adulta el atleta dedique todos sus esfuerzos y rendimiento para un solo deporte. A estas alturas, la injerencia paterna es mínima. Ahora va por su cuenta propia, es su elección personal. Cuando un deportista llega a este punto en su carrera, si quiere ser verdaderamente profesional, entiende que debe asumir un compromiso del que dependerá su consagración total al deporte. Está obligado a dedicarse a su profesión, a vivir para ella. Sabe que su elección le exigirá un régimen de vida excepcional, aunque ya no puede dormir hasta la hora que quiera, ni levantarse cuando quiera, no puede tomarse un día de descanso cuando le plazca, no toma vacaciones cuando lo crea conveniente, no puede comer lo que le gusta, ahora come lo que necesita, ya no puede cambiar de equipo a su antojo, no juega como ni juega como le plazca. Ahora se le exige compromiso con la estrategia, disciplina con la técnica, se le demanda fidelidad a la causa, pero las demandas de su elección no terminan en los terrenos propiamente deportivos. Ahora se convierte en blanco de las miradas, se ha convertido en un modelo social para los demás y ahora casi nadie se escandaliza cuando ve, por ejemplo, a un joven alcoholizado, pero no es lo mismo si se trata de un deportista famoso. Ahora no hay mucho problema que una pareja entre a un hotel, pero no es lo mismo si se trata de una persona famosa o reconocida. Ahora tiene un compromiso social incluso delante de los demás. Si esto sucede, seguramente aparecerá en la portada de las revistas de corazón. Cuando el creyente ha asumido un compromiso total con su fe, debe vivir para ella. El justo no solo vive por la fe, vive también para su fe, es decir, practica lo que cree. Pablo dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, 1 Corintios 9:25. Hay personas que dicen: mi vida es el fútbol. El apóstol San Pablo decía: mi vida es Cristo, Filipenses 1:21.
Nuestra llamada a vivir como atletas de Cristo es un compromiso de vida. Esta etapa del verdadero discípulo, cuando el atleta de Cristo hace más que leer la palabra, medita en ella y la pone por obra. Un atleta de Cristo hace más que asistir a la iglesia, ayuda a fortalecerla y si no la hay, la levanta. La primera iglesia bautista de Zacapu, Michoacán, fue plantada por el doctor Durán, un joven, estoy hablando hace más de 60 años ahora, que cuando estaba haciendo sus prácticas en el pueblo de Zacapu, dedicó sus horas libres para plantar una iglesia, y la iglesia se estableció allí. Si usted conoce el templo de la primera de León y ve el templo de la primera Zacapu, son idénticas porque se usó el mismo plano para hacer los dos templos. En el segundo caso, en Zacapu, el doctor Durán llegó y estableció, y su familia sigue colaborando con la obra hasta el presente. Un atleta de Cristo hace más que orar todas las noches, se hace amigo de Dios. Un atleta de Cristo hace más que vivir una vida buena y moral. Vive buscando la santificación, la negación del yo, la vida crucificada y el seguimiento de Cristo. Como conclusión, dado el impacto que el deporte tiene en el mundo actual, es un campo propicio para el ministerio cristiano. En 1984 se formó en Brasil una ONG llamada Atletas para Cristo, una organización dirigida por el pastor bautista Johan Tadeu, cuyo propósito fue realizar actividades relacionadas con el deporte y la exposición de valores cristianos en medios aficionados y profesionales. Su ministerio es un medio para llevar a los atletas a los pies de Cristo y para ayudar a transformar sus capacidades en verdaderos ministerios. En un sentido, todo padre cristiano participa de la misma responsabilidad, forma a sus hijos en la carrera cristiana, y por todo lo anterior, es curioso que durante los primeros siglos de la historia cristiana fueran considerados atletas de Dios personas que eran singulares. Fueron identificados con ese nombre anacoretas como Simeón el Estilita y a mártires cristianos. Simeón fue un hombre que vivió sobre una columna durante 40 años, una columna de 15 metros, donde predicaba y enseñaba. Dicen sus biógrafos que para mantener saludables sus articulaciones, el hombre hacía 1000 flexiones al día, tocando con la frente el empeine de sus pies. Dice, estaba allí sobre una plataforma quizá del tamaño de esta madera, 40 años arriba, y dicen que cuando hacía eso llovía mugre y piojos y todo lo demás, porque se bañaba cuando llovía. Bueno, hermanos, esto hacían estos creyentes siendo considerados atletas de Dios. No es necesario, obviamente, hacer esto. Pablo no utilizaba la figura del atleta como un símbolo de muerte, sino como un símbolo de vida. Para Pablo era un símbolo que describía el estilo de vida del discípulo, ejemplificaba la disciplina, los retos y los valores y la contienda leal, pero también la seguridad del galardón prometido. En la antesala de su propia muerte, en la mente de Pablo seguía la figura del atleta, razón por la cual escribió a Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Curiosamente, en los círculos de formación deportiva se sabe que el deporte no es un fin en sí mismo. Se le ve como una meta para la formación de niños, para que se conviertan en hombres sanos, libres, capaces de interactuar con su medio como agentes de cambio. En pocas palabras, transformarlos en mejores seres humanos. Esto se dice en los círculos seculares del deporte. Podemos decir lo mismo en la vida cristiana, pero con dos diferencias.
En la competencia deportiva solo uno se lleva el galardón, mientras que en la carrera cristiana todos podemos recibirlos. Y a diferencia del deporte, cuya meta es convertirnos en mejores seres humanos, en la vida cristiana, la meta es transformarnos en la imagen de Jesucristo. Hermanos, sorprende que Pablo tome elementos de la cultura de su tiempo, de la cultura griega concretamente, y no es raro porque creció en el mundo griego, en Tarso de Cilicia, pero que tomar estas figuras del mundo pagano para escribir la vida cristiana. Y siguen vigentes. Podemos entender perfectamente sus significados, recordando, hermanos, que como un deportista inicia su proceso, el proceso de la introducción, el proceso de la formación multilateral y el proceso del rendimiento puro, el cristiano participa de lo mismo. Una vez más, hace unos años, cuando los hermanos de la iglesia Red House tenían un convenio de misiones con nosotros, recuerdo al hermano Eddie, esposo de la hermana Linda, que tenía de alumnas, pues a Abby, a Perlita, a Charito, a todas las jovencitas, Eli Araujo, y en algún momento, cuando regresó, las encontró como auxiliares y ahora están al frente. Sin ellas la escuela no funcionaría. Y vemos cómo poco a poco los niños van transformándose en actores conscientes en la vida de la iglesia. Hace unos meses había una situación con una persona cuyo propósito era dividir la iglesia. Y este grupo de jóvenes estaban hablando y dicen: esa persona se va a ir porque no es de aquí, porque no ama la iglesia y porque no le ha costado trabajo. Pero los que estamos aquí y los que vamos a seguir estando aquí, vamos a permanecer. Y me sorprendió que a su edad tengan ese sentido de identidad, ese compromiso, cosa que efectivamente sucedió con el tiempo. Y ellas pudieron decir: es que no hay ningún problema que alguien venga y se integre, si lo hacemos con la mejor actitud de la que hablaba Bonhoeffer. Decía: la mejor actitud para llegar a la iglesia es la gratitud. ¿Por qué? Porque Dios me une a su pueblo, nada más por eso. Si llegamos con ese corazón, hay brazos abiertos y hay un corazón abierto para participar del mismo amor que Dios nos ha dado. Cuando la idea es otra, decía Bonhoeffer, hay personas que llegan a las iglesias buscando quién sabe qué cosa que no encontraron en el mundo y piensan que van a encontrar en la iglesia, desarrollando su propia idea y su propio concepto de iglesia, introduciendo con ello el fermento de la división. O sea, cuando ya llegas con una idea preconcebida de lo que quieres que sea la iglesia, dice, ya llegas con una actitud sectaria y se va a convertir en un problema. Pero ver a los jovencitos crecer nos anima a esperar que dentro de unos años el Señor nos va a permitir verlos en el servicio. Termino con esto. Cada vez, hermanos, que veo a nuestros niños participar en la escuela bíblica, en el Día del Padre, el Día del Pastor, donde los vemos juntos, yo pienso en ellos y digo, si Dios me permite vivir,